Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de las series turcas y el romance del drama legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Lo que comenzó como una historia de amor en la pantalla, y que muchos creyeron se trasladó a la vida real, ahora parece haberse tornado en una batalla legal que promete ser de lo más intensa. Antes de que sigamos, quiero pedirles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades, análisis de series y películas y mucho más. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. La relación entre Hande y Kerem, como saben, fue más que una simple actuación. Su química en Sen Kalkam era palpable y la conexión que mostraban en la pantalla se extendió rápidamente fuera de ella. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, adorados por fans de todo el mundo que suspiraban por su romance. Cada foto, cada interacción, cada comentario en redes sociales era analizado al detalle, buscando pruebas de su amor. Y claro, ellos alimentaban esa ilusión con gestos cariñosos y apariciones públicas que parecían confirmar lo que todos esperaban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de problemas comenzaron a surgir. Se hablaba de agendas apretadas, diferencias irreconciliables y presiones externas que estaban afectando su relación. Y finalmente la bomba explotó, Hande y Kerem se separaron. La noticia, por supuesto, devastó a sus fans. Muchos no podían creer que la pareja perfecta que habían idealizado ya no existiera. Se buscaron culpables, se especuló sobre los motivos de la ruptura, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Pero lo que nadie esperaba era que años después, este capítulo de sus vidas volvería a ser noticia, pero esta vez en los tribunales. Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, y es que el motivo exacto de la disputa legal es un tanto turbio y está rodeado de controversia. La información que ha trascendido hasta ahora es fragmentada y contradictoria, pero intentaremos reconstruir el panorama lo más fielmente posible. Por un lado, se habla de una supuesta difamación. Parece que tras la ruptura comenzaron a circular rumores y comentarios negativos sobre ambos actores, pero especialmente sobre Hande. Algunos de estos comentarios presuntamente provenían del entorno de Kerem o al menos, eso es lo que Hande y su equipo legal alegan. La actriz considera que su imagen se ha visto dañada por estas acusaciones, que la han perjudicado tanto a nivel personal como profesional. Profundizando en este aspecto, los rumores, según fuentes cercanas a la actriz, incluían acusaciones sobre su profesionalismo en el set, supuestas relaciones con otros actores y directores, y hasta críticas a su apariencia física. Hande Erçel, conocida por su arduo trabajo y dedicación, se sintió profundamente herida por estas calumnias, que considera un ataque directo a su integridad y trayectoria. Por otro lado, también se habla de un posible incumplimiento de contrato. Al parecer, existía algún tipo de acuerdo o compromiso entre ambos en relación con su imagen pública y su relación. Este acuerdo podría haber sido verbal o escrito, y su contenido exacto es desconocido. Sin embargo, Hande alega que Kerem ha incumplido este acuerdo al hablar públicamente sobre su relación de una manera que considera perjudicial para ella. La existencia de este contrato, si bien no confirmada oficialmente, ha generado aún más especulaciones. Algunos insiders de la industria sugieren que el acuerdo podría estar relacionado con la forma en que se promocionaría su relación después del final de la serie, buscando mantener una imagen positiva para sus fans y evitar controversias que pudieran afectar sus carreras. La supuesta violación de este acuerdo por parte de Kerem, según la demanda, habría causado un daño irreparable a la imagen pública de Hande. Además de estos dos puntos principales, también se rumorea que la disputa legal podría estar relacionada con temas económicos. Durante su relación, Hande y Kerem trabajaron juntos en varias campañas publicitarias y proyectos. Es posible que existan desacuerdos sobre la distribución de los beneficios obtenidos de estos proyectos, o que Hande considere que Kerem le debe dinero por algún motivo. Estas especulaciones financieras añaden una capa de complejidad al conflicto. Se habla de acuerdos no claros en la participación de ganancias de campañas publicitarias conjuntas, posibles préstamos no reembolsados y hasta inversiones conjuntas que no habrían resultado como se esperaban.
Si bien estos rumores no han sido confirmados por ninguno de los involucrados, contribuyen a la percepción de que la disputa legal es más profunda y complicada de lo que se ve a simple vista. Es importante señalar que toda esta información es extraoficial y que ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido los detalles específicos de la demanda. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, sus abogados han emitido comunicados en los que confirman la existencia de una disputa legal y aseguran que están trabajando para defender los intereses de sus clientes. Los comunicados de los abogados, concisos y formales, han evitado entrar en detalles, limitándose a confirmar la existencia del proceso legal y a asegurar que se defenderán los derechos de sus representados. Esta estrategia de comunicación cautelosa sugiere que ambas partes están conscientes del impacto mediático del caso y buscan minimizar el daño a sus respectivas imágenes públicas. Entonces, ¿quién tiene la razón en este drama? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Como dije antes, la información es limitada y contradictoria, y solo conocemos una versión parcial de la historia. Además, incluso si tuviéramos todos los detalles, es importante recordar que este es un asunto legal complejo que involucra muchos factores y matices. Sin embargo, sí podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender los posibles escenarios. Desde el punto de vista de Ande, es comprensible que se sienta agraviada si considera que su imagen ha sido dañada por los comentarios de Kerem o su entorno. Como figura pública, su imagen es su activo más valioso, y cualquier daño a su reputación puede tener consecuencias negativas en su carrera. Ande Ercel ha construido una exitosa carrera a base de talento, belleza y una imagen pública cuidadosamente cultivada. Cualquier rumor o calumnia que ponga en duda su profesionalismo o su integridad personal representa una amenaza directa a su sustento y a sus futuros proyectos. Su demanda, por lo tanto, podría interpretarse como una medida para proteger su activo más preciado, su reputación. Además, si realmente existía un acuerdo sobre su imagen pública y Kerem lo ha incumplido, Ande tendría derecho a buscar una compensación legal. Los contratos, ya sean escritos o verbales, deben cumplirse, y si una de las partes no cumple con su parte del trato, la otra parte tiene derecho a reclamar. La ley contractual es clara en este punto. Los acuerdos deben ser respetados y las partes tienen derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Si Ande puede demostrar la existencia de un contrato válido y su violación por parte de Kerem, las posibilidades de obtener una compensación económica son altas. Por otro lado, desde el punto de vista de Kerem, es posible que se sienta injustamente acusado. Quizás considera que no ha hecho nada para dañar la imagen de Ande, o que los comentarios que se le atribuyen han sido sacados de contexto o malinterpretados. También podría argumentar que no existía ningún acuerdo vinculante sobre su imagen pública, o que el acuerdo que existía no es aplicable en esta situación. Kerem Bürsin, también una figura pública con una sólida base de fans, podría argumentar que está siendo injustamente acusado y que la demanda de Ande es infundada. Podría alegar que los rumores y comentarios negativos sobre Ande no provienen de él ni de su entorno, y que no ha violado ningún acuerdo vinculante relacionado con su imagen pública. La defensa de Kerem podría centrarse en la falta de pruebas que lo vinculen directamente con la supuesta difamación y en la inexistencia o inaplicabilidad del contrato mencionado. En cuanto a los posibles escenarios, todo dependerá de las pruebas que presenten ambas partes ante el tribunal. Si Ande puede demostrar que Kerem o su entorno han hecho declaraciones difamatorias sobre ella, o que ha incumplido un acuerdo, es probable que gane el caso y obtenga una compensación económica. Para demostrar la difamación, Ande deberá presentar pruebas concretas de las declaraciones falsas y perjudiciales que se le atribuyen a Kerem o a su entorno. También deberá demostrar que estas declaraciones causaron un daño real a su imagen pública y a su carrera profesional. En cuanto al incumplimiento de contrato, Ande deberá presentar el acuerdo original o pruebas testimoniales que demuestren la existencia del acuerdo y sus términos. Por el contrario, si Kerem puede demostrar que no ha hecho nada para dañar la imagen de Ande, o que no existía ningún acuerdo vinculante, es probable que gane el caso y se libre de la demanda. Kerem, por su parte, deberá presentar pruebas que lo desvinculen de la supuesta difamación y que nieguen la existencia o validez del contrato mencionado. Podría presentar testimonios de personas cercanas que nieguen su participación en la difusión de rumores negativos sobre Ande, o pruebas documentales que contradigan la existencia o aplicabilidad del acuerdo. También es posible que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. En este caso, Ande y Kerem se sentarían a negociar y tratarían de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos.
Este acuerdo podría incluir una disculpa pública de Kerem, una compensación económica para Ande o cualquier otra cosa que las partes consideren adecuada. Un acuerdo extrajudicial evitaría un juicio público y costoso, y permitiría a ambas partes resolver el conflicto de manera más rápida y discreta. Este tipo de acuerdo podría incluir una declaración conjunta en la que ambos actores nieguen la existencia de una disputa real y se comprometan a mantener una relación cordial en el futuro. En cualquier caso, este drama legal promete ser largo y complicado. Los abogados de ambas partes seguramente lucharán con uñas y dientes para defender los intereses de sus clientes, y es probable que veamos muchas sorpresas y giros inesperados en el camino. La complejidad del caso radica en la dificultad de probar la difamación y la existencia de un contrato no escrito. Los abogados deberán presentar pruebas sólidas y convincentes para persuadir al juez de su versión de los hechos. Lo que sí es seguro es que este caso tendrá un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Independientemente de quién gane o pierda, la imagen de Ande y Kerem se ha visto dañada por este conflicto. Sus fans están divididos y muchos se sienten decepcionados por la forma en que ha terminado su relación. La percepción pública de ambos actores se ha visto afectada por la disputa legal. Incluso si ganan el caso, la sombra de la controversia podría perseguirlos durante un tiempo, afectando su popularidad y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Además, este caso también plantea importantes cuestiones sobre la privacidad y la libertad de expresión en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto las celebridades tienen derecho a proteger su imagen y su reputación? ¿Y hasta qué punto tienen derecho a hablar libremente sobre sus experiencias personales? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, y que seguramente serán debatidas y analizadas durante mucho tiempo. La línea entre la libertad de expresión y la difamación es delgada y difícil de definir. Los tribunales deben equilibrar el derecho de las personas a expresar sus opiniones con el derecho de las celebridades a proteger su imagen y su reputación. Mientras tanto, solo podemos esperar a ver cómo se desarrolla este drama legal y quién finalmente se alza con la victoria. Estén atentos a mi canal para más actualizaciones y análisis sobre este y otros temas del mundo del entretenimiento. Seguiré de cerca el desarrollo del caso y les mantendré informados de cualquier novedad relevante. En resumen, hemos explorado el sorpresivo drama legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las posibles causas de la disputa, los argumentos de ambas partes y los posibles escenarios. Hemos visto cómo esta batalla legal puede afectar sus carreras y cómo plantea importantes cuestiones sobre la privacidad y la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande tiene razón al demandar a Kerem? ¿O creen que Kerem es víctima de una acusación injusta? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Hasta la próxima.